El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, presentó el 2 de mayo su segundo informe de labores frente a la Asamblea Legislativa de su país, los logros en ámbitos sociales durante este segundo año y la importancia de una reforma fiscal para sanear las arcas estatales fueron los ejes centrales de su discurso. Para analizar más este informe de labores tenemos acá en nuestro estudio en el Centro de Noticias de CB24 al ministro de la Presidencia de Costa Rica, Sergio Alfaro. Acá está con nosotros, bienvenido ministro, gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Gustavo. Bueno, interesante, ¿no?, que nos responda algunas inquietudes que tenemos. ¿Cómo ve usted el análisis que hace el gobierno de Costa Rica de estos 2 años de gestión? Sí, bueno, al cierre de los 2 años tenemos un país con un crecimiento económico superior a lo que se está dando en el resto de países de América Latina, lo cual es una muy buena señal de que las medidas económicas aplicadas desde el inicio de la administración, que pretendieron poner un freno a la inestabilidad del precio del dólar, que pretendieron bajar la inflación hasta colocarla en un punto casi de inexistencia y el esfuerzo por bajar las tasas de interés han dado un resultado en un arranque económico de la economía que se perfila con un crecimiento mayor al 4,5% para este año. Son perspectivas positivas, buenas. Sí, eso es, digamos que una gran noticia en el término de que cada punto porcentual de este crecimiento lo que nos hace es empujar a la baja el desempleo, que al final del día es la principal causa de aumento de la pobreza. Hay una correlación bastante fuerte en Costa Rica entre la pérdida de empleo y la caída en la línea de pobreza, y este asunto de crecimiento económico ayuda a que cada vez más costarricenses tengan fuentes de trabajo. ¿Cómo cree usted o cómo ve el gobierno, cómo percibe la visión que tienen los propios ciudadanos del gobierno actual del presidente Luis Guillermo Solís? Vamos a ver, el gobierno no ignora las diferentes encuestas que ha habido donde la percepción del gobierno no es buena. Sin embargo, creemos y estamos convencidos de que estamos haciendo las cosas de forma tal que el ciudadano se vea beneficiado por la gestión de gobierno, tanto por el lado de beneficiar el crecimiento económico como por cómo se revierte esto en beneficios para las personas, a la vez que el no aumento de las tasas de interés, más bien su caída, el no aumento de los precios, lo que garantiza cierta capacidad económica aumentada para la gente, y además de esto lo mezclamos con una situación de menores pagos de las cuotas de los préstamos. Creo que ahí hay un beneficio directo para las personas. El ministro Alfaro, ministro de la Presidencia, está acá con nosotros. Permítame un segundo mostrarle a usted y a todos los televidentes, la gente que nos está sintonizando en estos momentos, el informe de gestión que hizo el presidente Luis Guillermo Solís en Costa Rica. Durante su discurso, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, quiso resaltar las labores de su gobierno en temas clave para el país: infraestructura, educación, pobreza y productividad. Sin embargo, las palabras del mandatario no convencieron a los diputados. Aunque dijo que podrá acabar su mandato sin sufrir un grave deterioro como resultado del caos fiscal, aseguró que los problemas los enfrentará el próximo gobierno al encontrar una situación verdaderamente agobiante. Así, Solís dedicó gran parte de su discurso a presionar a los legisladores de la urgencia de aprobar una reforma fiscal. No vamos a sentarnos a hablar de impuestos hasta que no veamos realmente un cambio, una reestructuración del gasto. O sea, el gobierno se le fue la mano gastando y ahora estamos pagando un poco las consecuencias de ese gasto público exagerado de los 2 primeros años de su administración. Dice el presidente que se requieren más impuestos, pero en ninguna parte de su discurso menciona en forma seria y concreta cuáles son los esfuerzos que se han hecho en materia de contención de gasto.
El domingo el diputado liberacionista Antonio Álvarez de Santi, miembro de la mayor bancada opositora, fue electo presidente de la Asamblea Legislativa, quien marcó su posición con respecto a la aprobación de más tributos. Nosotros no avanzaremos en los temas de aumento de impuestos hasta tanto no se hayan aprobado, por lo menos en primer debate, los proyectos de ley relativos a gasto y a racionalización del gasto. Yo tengo la duda de que Liberación se mantenga hasta el final de esta legislatura bajo la promesa que le hizo al PUSC y al Movimiento Libertario de no pasar impuestos. Por otra parte, cuando recién asumía el poder, Solís afirmó en una entrevista al diario El País de España que pronto iniciarían con el proceso de adhesión al bloque comercial latinoamericano Alianza del Pacífico. Sin embargo, tiempo después, no parecía estar tan seguro. Y en su informe ante el Congreso, volvió a dejar en el limbo el rumbo que tomará esta administración en ese sentido. El presidente dice, sí, hay unos sectores que se oponen, otros sectores que están a favor, pero por Dios, lo elegimos a él de presidente, tomen la posición. Pareciera como que no va, porque en la medida en que algunos sectores se oponen, creo que está proponiendo que se siente a hablar con ellos, y mientras eso va, creo que 2 años no va a ser suficiente. Intuyo que no habrá Alianza Pacífico en los 2 años de su gobierno. Los diputados también criticaron que la mayoría de logros que resaltó Solís son una continuación de su antecesora Laura Chinchilla, pero afirmaron que el mandatario se niega a reconocerlo. Bueno, veíamos las reacciones de este informe de gestión del presidente Luis Guillermo Solís en Costa Rica. Con nosotros está el ministro de la Presidencia de Costa Rica, Sergio Alfaro, tocando este tema y muchos otros. Ministro, ¿qué piensa usted de eso, no? Que dice, estábamos viendo ya al final a nuestra compañera que hacía un reporte de las reacciones que han tenido diputados y otros analistas políticos sobre la gestión del presidente de Costa Rica. Sí, bueno, sobre la gestión me parece que había pocas valoraciones. Hay algunos que pretenden que el mundo se termine cuando se termina un gobierno y empiece un mundo nuevo. El presidente insistió en su discurso que el gobierno de la República es uno y que lo que tiene es una continuidad de actos y que esos actos se trasladan en el tiempo, y aquellas cosas que empezaron bien en la administración anterior deben ser no solo reconocidas, e incluso menciona directamente a la expresidenta Chinchilla Miranda, sino que lo que inicia en esta administración es muy posible que lo siga la que venga. Entonces, si hablamos y pretendemos que cada gobierno corte con lo que traía del pasado, me parece que estaríamos en una situación bastante complicada, de pocas políticas públicas y en un estado bastante anárquico. Eso no es Costa Rica. También veíamos que los parlamentarios decían que lo que él expuso como logros, con lo que expuso el presidente como logros, son parte de sus responsabilidades habituales. Bueno, yo no sé si son parte de las responsabilidades habituales. Todas las cosas que hace el gobierno son las responsabilidades del gobierno. Ayer me preguntaban en la conferencia de prensa algo similar y la respuesta es muy clara. Si todas las actividades que hace un gobierno son sus actividades usuales, pues ningún gobierno podría decir que logró nada. Entonces, en ese sentido, es una retórica bastante lejana de la realidad. Sí, distante de la realidad, porque al final del día todos los logros que dijo el presidente están ahí plasmados, tienen números, son realizables, son escrutables, la gente los puede ir a ver. Y lo que no escuché de ninguno de los diputados y de las personas que han reaccionado es que el presidente hubiera faltado a la verdad o hubiera dicho algo que no es cierto. ¿Y usted qué posición tiene el gobierno al encontrarse con un parlamento que por años consecutivos no está a favor del presidente? Un parlamento completamente opositor. Decían, pues no completamente, pero sí hay una mayoría opositora. Decían algunos académicos que el peor escenario para un presidencialismo era tener el presidente con un parlamento fragmentado y polarizado. En este sentido, yo creo que tenemos un parlamento fragmentado, pero no está polarizado de forma definitiva, ¿verdad? Vemos la capacidad que tienen nuestros diputados de ponerse de acuerdo y de sacar legislación relevante,
cada tanto. O sea, estamos viendo que la Asamblea produce normas realmente importantes como la reforma procesal laboral o la reforma al Código Procesal Civil, y esto nos dice que tenemos un Parlamento que, si bien está fragmentado, no está polarizado, y esto me parece que tiene posibilidades de dar frutos por los 2 años que siguen. Señor ministro, también conocemos que por el informe de gestión hacía referencia a muchos sectores de que solo habló el presidente Solís de la necesidad de aplicar un paquete tributario. Sí. El Congreso está en estos momentos opuesto a eso, pero veíamos que parece que, según analistas, no va a ser posible que llegue a terminar su periodo en el Congreso sin que se llegue a aprobar este paquete tributario. ¿Qué pasará? ¿Qué futuro tiene el gobierno sin paquete? Yo veo muy curioso, porque veo a la prensa afirmando que hay una negativa absoluta de parte del Congreso a aprobar la reforma fiscal. Y yo lo que veo con las declaraciones de don Antonio Álvarez, presidente de la Asamblea Legislativa, de don Pedro Muñoz, secretario general del PUSC, en un medio escrito ayer, de múltiples factores políticos, lo que veo es que dicen, mire, lo que queremos es primero conocer los proyectos de gastos, y después podremos conocer los proyectos que tienen que ver con impuestos. O sea, nadie oigo, salvo a don Otto Guevara, decir que están radicalmente opuestos a la generación de impuestos. Yo estoy clarísimo de que todos los diputados tienen... El panorama se puede abrir entonces. No solo se puede abrir, tiene que abrirse. Hay una ¿Y se someterá a una consulta eso, la situación con el paquete fiscal? ¿Con una consulta? Una consulta a la población. Bueno, el Parlamento tiene los mecanismos de aprobación de las leyes, que es lo que estamos impulsando. Así es como se hacen los impuestos. De hecho, en Costa Rica los impuestos no se pueden llevar a referéndum, por ejemplo, por mandato legal. Y lo que tenemos al frente es una discusión que los diputados han tenido la oportunidad de acceder a los datos, análisis de los organismos financieros internacionales, que durante el año anterior vinieron, y parte de este año, vinieron reiteradamente a Costa Rica a mostrar sus perspectivas y a demostrar que era necesario que el Estado hiciera un esfuerzo, no solo en la reducción del gasto, que ya este gobierno lo ha hecho. Que se note. Efectivo, ¿verdad? Nosotros veníamos con una tasa de crecimiento del presupuesto alrededor del 5%, y este año el presupuesto prácticamente no creció, y en ese sentido, además de eso, tenemos un alza en la recaudación fiscal del 10%, o sea, el gobierno ha hecho la tarea en recaudar mejor y gastar menos. Y por otro lado, los organismos financieros han reconocido y han identificado que si no aumentamos la carga tributaria, no vamos a tener la posibilidad de seguir dándole sostenibilidad al sistema que tenemos en el país. ¿Sabe qué, señor ministro? Hay una tarea pendiente, ¿no? Estaba hablando de tareas y hay una pendiente que dicen los empresarios que parece que el presidente Solís no está de acuerdo con activar o impulsar la Alianza para el Pacífico. ¿Qué informe tiene de eso? Bueno, en ese sentido el presidente fue relativamente claro. Ahí es una decisión polarizante, pero no solo por polarizante no se debe acometer. Es una parte importante para la economía y hay que adentrarnos más en ella, en el sentido de que los sectores tengan mejor conocimiento de qué se trata, pero además que también para hacer frente a los efectos que posiblemente contrarios traiga nuestra economía debe fortalecerse, y nuestro Estado tiene que tener la capacidad de darle a los productores afectados los apoyos suficientes para que puedan sobreponerse a una afectación que les genere un potencial ingreso a la Alianza del Pacífico. Y si eso sucede así, lo que corresponde es tener dinero para darles apoyo, y para eso necesitamos que el Estado tenga una salud fiscal suficiente, y de nuevo volvemos al problema uno va inicial, de la mano del otro, que de pronto queremos entrar a la OECD, claro, pero no podemos entrar a la OECD con un déficit del 6%
y que amenaza ser del 8% al 2018. No podemos entrar a la OECD si no tenemos reglas de transparencia fiscal. Por lo tanto, si queremos dar ese salto como país y seguir siendo un país altamente internacionalizado, con una economía abierta como lo es hoy, y lo que tenemos es de frente un reto nacional que tiene muchísimo que ver con la sostenibilidad fiscal del aparato del Estado. Señor ministro, y en relación a la salida de ministros del gabinete, usted que forma parte del gabinete, ¿qué piensa de eso? Se han recibido muchas críticas por parte de analistas y también de la propia población en Costa Rica que dice que se afecta, ¿no?, la estabilidad del gobierno con esta salida de ministros. ¿Cómo ve ese panorama? Yo creo que los cambios en los gabinetes son normales. A mí me gustaría que se hiciera un estudio comparado entre varios gabinetes. No creo que el gabinete de esta administración tenga una abismal diferencia con otros. Normalmente cuentan incluso hasta funcionarios de tercer nivel para decir, ha salido muchísima gente. No, en términos de ministros, los cambios que ha habido son, creo que normales, y hacia el futuro es muy posible que haya otros, ¿verdad? Pero eso es una labor que solo puede determinar el presidente. Bueno, muchas gracias, señor ministro. Gracias por acompañarnos, por estar acá con nosotros, informando de todas estas reacciones y aclarando un poco el panorama. De las felicitaciones. Gracias. Era el ministro de la Presidencia de Costa Rica, Sergio Alfaro, con esta entrevista que teníamos acá en nuestro centro de noticias de CB24 para Centroamérica y el mundo.